Segundo bloque en Medical Televisión y tengo una recomendación que hacerles. Hay un seguro de salud indemnizable, es el de Farmacia San Francisco, que con tan solo 13.000 pesos por mes te brinda una serie de beneficios, desde consultorio virtual, 50% de descuento en medicamentos y la indemnización por los estudios médicos que usted se tenga que realizar. Pagás poco y recibís mucho. Son 13.000 pesos por mes en una serie de beneficios que usted puede consultar en los teléfonos que figuran en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos también al Seguro de Salud Indemnizable de Farmacia San Francisco. Estoy con la doctora Barrio Nuevo. ¿Cómo le va, doctora? Bien, muy bien. Un tema que nos piden muchísimo, porque claro, hablamos de los estrógenos y de la importancia de los estrógenos, pero para darle marco a la entrevista hemos preparado un informe, ¿le parece, buenísimo, doctora? Sí, Señor director, cuando usted lo disponga. La disminución de estrógenos en la mujer es un proceso natural, principalmente asociado a la menopausia, que provoca diversos síntomas físicos y emocionales. A largo plazo, los bajos niveles de estrógeno pueden aumentar el riesgo de osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Las causas pueden incluir la edad, trastornos ováricos, bajo peso corporal y estrés. Aunque existen tratamientos, suplementos dietarios y cambios de estilo de vida que pueden ayudar a manejar los síntomas. Estos pueden ser tanto físicos como sofocos y sudoraciones nocturnas, sequedad vaginal, que pueden causar dolor durante las relaciones sexuales, cambio en los ciclos menstruales, mayor riesgo de infecciones urinarias o vaginales y pérdida de densidad ósea. Pero también la disminución de estrógenos puede provocar síntomas emocionales y cognitivos, como cambios de humor, irritabilidad, ansiedad o tristeza, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, fatiga e insomnio. No obstante, la ciencia ha evolucionado a favor de las personas que comienzan a transitar la baja de estrógenos y hoy existen tratamientos naturales y micronutrientes que pueden mejorar estos síntomas y proporcionar a la mujer una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son esos avances que pueden favorecer el tránsito de esta etapa en la mujer? Hoy lo consultamos a nuestra especialista en este bloque de Medical Televisión. Doctora Barrio Nuevo, son tantas las consecuencias de la disminución de estrógenos que no nos entró en el informe. ¿Por qué esta hormona es tan importante? Bueno, es así. Primero, por ahí concientizar un poco a la gente que la menopausia es una etapa de la vida. Así como la adolescencia es cuando empezamos, que también hay muchos cambios, en la menopausia hay que transitarlo de la manera más natural y llevando estos síntomas de la mejor manera. Tienen un montón de receptores en todo el cuerpo, por eso es que cuando hay bajada de estrógenos, cuando estamos en la edad que ya nos corresponde, que ya los estrógenos disminuyan, tiene efectos tanto en la piel, en lo que es la vejiga también, porque hay receptores ahí, por ahí da síntomas urinarios que uno piensa que está con infección y en realidad viene a toda causa de la disminución de los estrógenos. ¿A qué edad aproximadamente comienzan a disminuir los estrógenos? Y empiezan a disminuir una vez que ya estamos en menopausia, después de los 45, 50 años, en la forma natural. A veces también hay algunas causas quirúrgicas, por alguna causa que la mujer pierda sus ovarios, que bueno, en ese caso tendría una menopausia precoz y también empezaría con los mismos síntomas, sería como una menopausia artificial, por decirlo de alguna manera. Bien, pero nosotros no nacemos con los estrógenos. Empieza en la adolescencia. Claro, nosotros nacemos con una cierta cantidad de óvulos que están como dormidos y que estos a lo largo de la vida van a empezar en la adolescencia justamente a tener, digamos, a ovular una vez por mes. Esos ovocitos van a durar aproximadamente hasta los 40, 45 años y ahí es cuando empiezan a disminuir. Bien, esa ovulación es lo que llamamos estrógenos. Claro, la ovulación es la que nos está informando que el ciclo funciona. Tanto estrógenos, progesterona, todo eso regulado por un sistema hormonal que tiene que ver también con las hormonas que se liberan desde el hipotálamo, porque es todo un ciclo. Las mujeres tenemos un ciclo que empieza ahí y bueno, finaliza con la menopausia. Bien, si la menopausia es un periodo
y los estrógenos terminan de desaparecer, ¿es así? Así es, cuando dejamos de menstruar Sí. ya no se secretan. El mayor órgano que provoca es el ovario. Bien. Entonces, cuando dejamos de menstruar, esos estrógenos disminuyen y empiezan a darnos síntomas. Y lo que es importante saber es que por ahí todas las pacientes son distintas. Porque hay pacientes que dicen, yo ya estoy en menopausia, ¿qué tengo que tomar? Y en realidad hay que estudiar completo a la paciente, porque cada una tiene como su librito, digamos. No a todas les pasa lo mismo. Ahora, yo lo que no entiendo es si es un proceso natural, es una etapa natural de la vida. ¿Tenemos que complementarlos o compensarlos a esos estrógenos? Sí, depende en realidad de qué síntomas vaya a tener la paciente. Por ejemplo, una de las cosas que se ven a largo plazo es que el estrógeno va a ir como desfavoreciendo todo el sistema óseo. Ajá. Entonces, una vez que uno está en menopausia, tiene que, por ejemplo, hacerse una densitometría ósea para ver cuánto calcio tiene en sus huesos. Bien. Y bueno, según eso se va a hacer un tratamiento para fortalecer ese sistema óseo, porque sabemos que ahí en menopausia ya los huesos son los que más sufren como a largo plazo. Entonces, claro. Si desde un principio le prestamos atención y vemos qué es lo que nos están faltando y vamos suplementando, vamos a evitar que de acá a 30 años, una vez que empieza la menopausia, la paciente se caiga y se fracture la cadera o algún otro hueso. Ahora, ahí es fundamental lo que tratamos en el bloque anterior, el tema de trabajar los músculos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es muy importante la actividad física desde siempre. Es importante favorecer justamente todo el sistema óseo, cardiovascular y muscular, haciendo algún deporte, alguna gimnasia, porque si nos estancamos y nos quedamos quietos, eso hace que el hueso también empiece a decir, bueno, no me muevo y me empiezo a reabsorber. Ahora, doctora, hay un montón de terapias hormonales que de alguna manera tratan de compensar las funciones, ¿no?, que tenían los estrógenos. Así es, hay distintos tipos de terapias hormonales y otros similhormonales que se van analizando y se van viendo según el caso de la paciente. Hay algunas pacientes que descartando una trombosis, algún factor de riesgo para que pueda su cuerpo consumir estrógenos, se le puede dar en el caso de que sea necesario. Ahora, esto que comúnmente o popularmente se llama chip sexual, es estrógeno, ¿no? No, eso es testosterona. Ah, bien. Lo que pasa es que la mujer también deja de producir testosterona. La testosterona tiene más que ver, los pellets, los llamados pellets. Tiene más que ver con la libido sexual, también por ahí con un poco con la piel, con el deseo sexual. Entonces, cuando todo eso empieza a disminuir, ahí es cuando el pellet de testosterona ayuda también a la parte muscular, que, bueno, lo hablaron en el otro bloque con toda la parte muscular. Es importante tener buenos niveles de testosterona para la parte muscular, ósea. Bien, y en estrógeno se compensa de alguna manera. ¿Hay tratamientos de tratamientos naturales también, como que se llaman los fitoestrógenos. Por ejemplo, en la soja, en todos los alimentos que tienen soja, son la forma de estrógeno natural. Pero bueno, siempre es importante en la mujer que está ya, digamos, con depresión de sus estrógenos, porque para saber si está en menopausia se puede hacer un análisis, dosar, y vemos que está bajito, muy bajito, y ya lo clasificamos como menopausia. Ver, digamos, a la persona en su forma integral, porque es muy importante también ver cómo está su vitamina D, ver toda la parte ósea, cardiovascular, porque los estrógenos actúan en muchos órganos. Entonces, doctora, ¿puede haber disminución de estrógenos en pacientes con la misma franja etaria y demás, y algunos tener síntomas y otros no? Así es, cada paciente es muy particular y muy individual, por eso hay que estudiar a la paciente completa. Hay que ver también cómo está su hígado, porque si por ahí le damos alguna terapia y vemos que está con un hígado graso, que su intestino está permeable, que no está sellada su barrera, que hoy conocemos que hacen también ciertas grasas, digamos, para el hígado, entonces si le damos tampoco lo va a leer la paciente. Entonces hay que estudiarla completa. Ahora, hay una droga que se llama tibolona o algo así. ¿Eso sí, son la estrógenos? tibolona no, es, digamos, como es un simulador. La tibolona actúa como un símil estrógeno. Entonces no es estrógeno, pero entra al cuerpo y cumple muchas funciones a nivel general. Después hay otro tratamiento, porque muchas veces las pacientes tienen solo sofocos a la noche y no pueden dormir y es terrible. Entonces hay algunos tratamientos que se les puede dar para calmar el sofoco, que no es estrógeno tampoco, sino que actúa a nivel central. Bien, el sofoco para los señores que nos están escuchando, para las mujeres que no pasaron, es algo difícil de explicar, porque no se calma con un aire acondicionado, es como fuego, se describe, lo describen así los libros y te lo dice la gente, es un fuego que viene desde adentro, me sube a la cara, me da taquicardia en el momento, me hace transpirar,
me despierta y después pasa y transpiran entera. Bien, ahora, ese periodo pasa. Pasa y a veces se hace largo y a veces discalma. Ay, doctora, ni una buena noticia trajo hoy con los estrógenos. A veces pasa, hay mujeres que no los tienen directamente y te dicen yo no sé lo que son porque nunca tuve, y hay otras mujeres que los sufren y que los tienen años y años. Así que bueno, hay que ver, vuelvo a decir lo mismo, hay que ver la paciente integral en todos sus aspectos, con todos sus laboratorios y ver qué es lo que le está haciendo falta. Y es muy importante la actividad física. Bien. Súper importante. Ahora, doctora, hay mucho fantasma detrás de la terapia hormonal. ¿Puede explicarnos usted por qué? Lo que pasa es que se vio hace mucho tiempo que se les daba terapia hormonal a las pacientes y había un grupo que hicieron cáncer de mama. Porque hay tumores en la mama que se alimentan de los estrógenos. Por eso siempre hay que estudiar primero a la paciente que no tenga nada en las mamas, ver si tiene o no tiene útero, porque de eso también depende, y por eso es que por ahí se le tiene miedo, pero en realidad hay que tener respeto con el tema del tratamiento y cómo se va a ir suplementando según lo que la paciente manifieste. Bien, o sea que no es estándar. Una terapia hormonal no puede ser igual para todas las mujeres, sino que debe ser adaptada. No hay un librito que diga qué tiene que hacer, sino que cada una va a manifestar lo que le está pasando. Me pasaba que escuchando testimonios o leyendo algunos libros de grandes figuras de influyentes en el mundo, sobre todo mujeres en edad de menopausia, como Oprah Winfrey, como la mujer de Obama, que hacen referencia a la terapia hormonal como si fuera eso que les ayudó a sobrellevar de una manera mucho más placentera la menopausia o este post 50 o 60 años. Sin embargo, en Argentina es muy difícil encontrar ese tipo de terapias, ¿no? Sí, si bien están saliendo algunas, pero bueno, más que nada con el tema de los pellets, por ahí, por algunas sociedades no está tan aprobado, también visto. Hay algunas pacientes que andan muy bien y responden fantástica y otras que no tanto, pero en las que no funciona tanto es porque por ahí no se estudió bien cómo está su hígado, cómo está la salud hepática, qué nivel de inflamación tiene ese organismo. Porque si yo pongo una hormona y estoy viendo que tengo un intestino que está todo caramelizado, que la mujer no hace gimnasia, que no consume grasas saturadas, que son las grasas buenas, digamos, entonces ese pellet no va a poder ser leído por ese organismo. Ahora, doctora, usted recién decía, va a quedar desprotegido nuestro hueso y vamos a tener que suplementarlo con la vitamina D, con el calcio. ¿Esto va a ser por el resto de la vida de la mujer? Y sí. Bueno, una de las cosas que nos hace re bien, que yo por ahí le digo a las pacientes, no gasten pastillas ni vaya a llenarse. Pague un gimnasio, haga una buena actividad física y eso va a ayudar un montón a sus huesos. Tome sol, porque con eso obtenemos vitamina D, respira aire puro, y por ahí son cosas que no las hacemos y que nos ayudan un montón, y no llenarnos de pastillas. Consumir alimentos saludables, siempre calcio descremado. Todos alimentos que contengan calcio va a ir suplementando. Ahora, doctora, usted hace referencia a tomar sol. Después vienen las dermatólogas y nos dicen no hay que ponerse al sol. Claro, pero el sol no en exceso. El sol, obviamente, no en un horario que haga mal, y unos 10 minutitos nos viene re bien para eso. Bien. Bueno, estaba viendo algunas preguntas acá que enseguida vamos a compartirlas con la doctora, todas relacionadas, por supuesto, a esto, ¿no? De la suplementación, a cómo llevamos adelante la menopausia. Generalmente, ¿o qué dicen las estadísticas? ¿En cuánto tiempo esos síntomas que son tan insoportables se pasan? Y en general, como mucho, hasta 2 años pueden llegar a durar. Algunas pacientes los tienen menos, otras más. Y por ahí hay muchas pacientes que también consultan por sequedad vaginal, que como decía hace rato, la zona de la vagina, inclusive de la vejiga, tienen receptores para estrógeno. Entonces una vez que están ya en menopausia, toda esa zona se empieza a secar. Y vienen óvulos con estrógeno que actúan a nivel local, que tienen muy poco paso sistémico y que ayuda un montón a ir hidratando toda esa zona, inclusive a mejorar todos los síntomas urinarios que por ahí aparecen y no son infección urinaria, sino los mismos síntomas de la falta de estrógenos a ese nivel. Bien, acá nos está preguntando María Eugenia, ¿qué tratamientos hay para la menopausia si sufre de endometriosis? En realidad la endometriosis se cura con la menopausia. Porque la endometriosis es una enfermedad que provoca en general dolor pelviano, dolor con la menstruación. Entonces, cuando deja de menstruar, los ovarios ya no funcionan más y sería la solución en cierta parte para la endometriosis.
porque ya no hay quien alimente esos focos de endometriosis. Entonces, al no haber ciclo hormonal, no tiene quien lo alimente y eso se empezaría a curar. Bien, antes de quedarnos sin tiempo, doctora, tengo una consulta que no tiene que ver con la disminución de estrógenos, pero alguien aquí quiere consultarle, dice que mi hija, cuando llega el periodo, está con vómitos y le duele mucho cada vez que come algo. ¿Por qué es eso? Nos dice Xiomara. Bueno, hay que ver qué edad tiene su hija, me imagino que es jovencita, pero bueno, eso sería dismenorrea, que es el dolor que aparece con la menstruación y hay que estudiarla. Por ahí está relacionado también con la endometriosis. A veces hay foquitos fuera del útero que le pueden provocar inclusive diarrea o vómitos, a veces sangrado en la nariz, porque puede tener que ver con eso. Entonces habría que descartarlo. Pero no es normal. No, no es normal que cada vez que menstrue tenga vómitos. Sí hay que estudiarlo. Sí, ¿y el dolor, doctora, es normal? Porque muchas veces como que lo normalizamos o nos hacen normalizarlo. Depende del dolor. El dolor que es leve, que calma con alguna INE común, puede pasar, y si no es un dolor que me tire a la cama, que no me deje hacer nada, que inclusive empieza unos días antes y que no me calma con nada, ese dolor no es normal y sí hay que estudiarlo y tratarlo, porque no puede estar así todos los meses. Tengamos en cuenta que una vez al mes la mujer está menstruando, o sea, de las 4 semanas, una no puede pasarla mal. Por ahí, si tenemos alguna televidente, volvemos al tema de la disminución de estrógenos, que tiene análisis realizados, porque ahí con los análisis de sangre aparece, ¿no?, el nivel de estrógenos. Claro, lo que conviene es hacer por ahí cuando hay dudas de que menstruo, no menstruo 3 meses y vuelve. En ese caso se puede pedir, pero si la paciente está menstruando no tiene mucho sentido hacer y gastar en un nivel hormonal. Ajá. Sí, cuando empieza con esas alteraciones y pensamos que puede estar en la perimenopausia. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo va disminuyendo el estrógeno y aumentan otras hormonas que son la FSH y la LH, que serían las contrarias, digamos. Bien. Con esos valores lo sabes. ¿Y cuál es el nivel normal de estrógenos? Depende del ciclo de la mujer. Ajá. Depende en qué bien. momento del ciclo se dosa, pero más de 100 seguro. Bien. Entonces, decía, doctora, que en algún momento se nos van a pasar esos síntomas, pero los estrógenos ya desaparecen de nuestro cuerpo. Ya desaparecieron y lo que hay que hacer es vivir una menopausia con plenitud, acostumbrarnos a un hábito saludable, alimentos saludables, hacer una dieta equilibrada que tenga los alimentos que por ahí necesito y no comprar pastillas de magnesio, pastillas de vitamina D, sino empezar a consumir más saludables, hacer una gimnasia, respirar aire puro. Ahora, ¿qué pasa con aquellas mujeres jóvenes que sufren una menopausia precoz, que las hay? Claro, en el caso ese serían menopausias quirúrgicas por alguna cuestión que se quedaron sin sus ovarios. A esas pacientes hay que suplementarlas con más razón, porque es como que le estamos adelantando y dándoles más años al sufrimiento de esos huesos. Entonces, en vez de 20 van a ser 50 años sin estrógeno. En ese caso sí hay que suplementarla a esas pacientes. Bien, ¿y hay pacientes que desde el nacimiento, desde la infancia, no tienen ovarios o que pueden tener problemas de ese tipo? No, por ahí con los ovarios no, sería muy raro. Sí hay pacientes que por ahí nacen sin útero o sin vagina, pero sin ovarios, el trabajo de hormonal funciona normalmente. Sí, empieza, digamos, están como latentes y empiezan a funcionar a partir de la primera menstruación de la paciente. Bien. ¿Cuáles serían esos primeros síntomas, los primeros, que podrían alertar a una mujer de que podría comenzar con la disminución de estrógenos? Y en general los sofocos son muy frecuentes, también la irritabilidad o el cambio ese de humor que de repente estoy bien, de repente no sé qué me pasa, no aguanto a nadie. Bueno, todo lo que me provoque estar irritable tendría que ver con algo eso. que se subestima muchísimo en la salud de la mujer. Sí, porque por ahí decía estoy cansada y en realidad es porque tus estrógenos empezaron a bajar y te está provocando todo eso. ¿Y ahí para la energía hay algo que hacer? Sí, primero hacemos todos nuestros controles y vemos cómo suplementarlo. Y vuelvo al tema de la gimnasia. La gimnasia es un muy buen desconector de toda el tema y nos llena de energía, de ganas. Bien. Así que bueno, sería una buena terapia también. Bien, doctora, yo le agradezco muchísimo su disposición para venir a despejar nuestras dudas siempre. No, un tema que nos habían solicitado, qué pasa con la disminución de estrógenos, qué hay de nuevo, porque eso es algo que buscamos siempre las mujeres, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿O qué va a salir ante un avance científico que ya está pisando la cura del cáncer, del HIV, de un montón de cosas, y sentimos que por ahí nos quedamos atrás, ¿no? Sí, es verdad. Eso. Con el paso de los años de a poco fueron saliendo más cosas, pero hoy en día se puede tratar y mejorar todo y no llevar así unos años que nos tengan toda irritable y llena de sofocos. Así que sí, se puede consultar tratar al profesional médico.
Tal cual. Sí, cuando pasa nosotros todos los años nos hacemos controles rigurosos con la ginecóloga, ¿no? Ahora, cuando disminuyen los estrógenos, ¿esos controles deben ser más No, siempre frecuentes? el control anual, salvo que la paciente sienta que por ahí lo que se hace es empezar con un tratamiento, si no anda se puede cambiar a otro, es como adecuarse a lo que le quede bien a uno. Entonces, si no andan bien con un tratamiento, sí vamos a tener que ir más veces a ver qué es lo que nos hace sentir mejor y estar bien. Doctora, le agradezco muchísimo su disposición para charlar con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo. Nosotros tenemos que agradecer y, por supuesto, agradecer que este programa es auspiciado por, señor director. Muchas gracias al Hospital Privado Central. Permítanme hacerles una recomendación. www.concienciasalta.com.ar es la web de noticias de temas de salud por excelencia, donde un equipo periodístico y también de médicos desarrollamos los temas de los que se habla en el mundo entero. www.concienciasalta.com.ar. Ahora sí, llegamos al final de este programa. Les sugerimos que nos acompañen en las redes sociales, si quiere en YouTube, con @medicaltvsalta, donde nosotros reiteramos a modo de colección los temas que tratamos en este programa. Gracias a Lucila, a Lorenzo, a Agustina, que me acompañan hoy en el piso. Nosotros nos encontramos la semana que viene.